Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que muy pronto, a la final trompeta, serán arrebatados en un abrir de ojos y recibirán cuerpos transformados, glorificados por el Señor mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, nuestros hermanos que duermen en Él, ausentes al cuerpo pero presentes al Señor, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, consolaos los unos a los otros con estas palabras, amados hermanos, comprados por un alto precio con la sangre de Cristo. El Espíritu dice, sí, Señor, ven. Y la iglesia dice, sí, Señor, ven. Amén. Es un gusto estar con ustedes, amados hermanos, y compartir este mensaje. La séptima iglesia somos nosotros, la iglesia actual. El libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, dice que da un mensaje a las 7 iglesias. Nosotros representamos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Así que séptima iglesia, estar atenta, novia del Cordero a la final trompeta. Acompáñenme, amados hermanos, al libro de Joel. El libro de Joel se escribió aproximadamente 850 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera hecho carne a morir por nuestros pecados y resucitar. Y vamos al capítulo 1 del libro de Joel, versículo 15 y 16, y veamos cómo viene ya profetizado desde este momento el arrebatamiento de la iglesia. Aunque físicamente no existía la iglesia en el Antiguo Testamento, 850 años antes Dios lo revela. Y vamos a ver lo que dice el versículo 15 y 16, Joel capítulo 1. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Dónde están aquellos que nos predicaban el Evangelio, que nos compartían la palabra de Dios, que nos animaban, que nos invitaban a la iglesia? ¿A dónde fueron? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Desapareció el trigo, fue arrebatado. Y luego viene la tribulación después, no antes, después del arrebatamiento. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Después del arrebatamiento viene la semana 70 de Daniel, el tiempo para Israel. Y a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. La tribulación y la gran tribulación después del rapto. Ahora acompáñame al libro de Isaías. Y vamos a leer del capítulo 17, Isaías capítulo 17, versículo 10 al 12. Algunos podrán decir, bueno, en ese contexto el libro de Joel estaba hablando a los borrachos de aquel entonces. Sí, recordemos que las profecías bíblicas en muchos de los casos tienen 2 hasta 3 cumplimientos. Un cumplimiento presente, que ya sucedió en el pasado, uno que está por suceder.
Ahora vamos al libro de Isaías capítulo 17 y vamos a leer del versículo 10 al 12. Y vamos a ver el arrebatamiento en este hermoso libro profético y poético que se escribió 700 años antes de Cristo. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Estos somos nosotros, los gentiles. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a nosotros los gentiles que le recibimos, que creímos en su nombre, por la gracia de Dios, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Nuevamente vemos, primero es el arrebatamiento y posteriormente viene la angustia y el dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, un gran sufrimiento como nunca lo ha habido en la tierra, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y puedes seguir leyendo. Y concluir la parte final de esta profecía. Amados hermanos, oigan los que tienen oídos en Cristo, porque Él viene. Amemos su venida. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al 20. Apocalipsis 3, versículo 14 al 20. ¿Listo? Y dice el libro de Apocalipsis 3, del 14 al 20. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Son palabras de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, es muy importante. Este versículo de Apocalipsis 3:20 está dirigido para creyentes, para salvos, para hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Muchos lo utilizan para evangelizar y está bien, no tiene nada de malo, pero tenemos que estar de acuerdo en que va dirigido a creyentes, a hijos de Dios, a quienes ya están sellados con el Espíritu Santo. Dice, nuevamente, exploremos y examinemos este versículo. Dice que está a la puerta. Si está a la puerta, es porque Jesús ya está cerca. Está pronta su venida. Y si está pronta su venida es porque Él rescatará a su novia, a su esposa, para casarse con ella, a su iglesia. Entonces el Señor rescatará a su esposa, a su novia, a su iglesia, arrebatando su iglesia para que lo que la sella, su Espíritu Santo, recordemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es contenedora del Espíritu de Dios. Y dice 2 de Tesalonicenses que al anticristo al presente hay quien lo detiene, pero una vez que éste sea quitado, entrará en operaciones y en dominio el hombre inicuo, que es el primer jinete del Apocalipsis, el caballo blanco que sale venciendo y para vencer con una falsa paz. Así que cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, el Espíritu Santo será quitado
y por esto también entrará en operaciones y en dominio el hombre inicuo con su falsa paz. Ahora, séptima iglesia, última iglesia que está ya a la puerta de la final trompeta. Vamos a ver nuevamente Apocalipsis 3:20. Va de nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El gran yo soy, el eterno, Hashem, el Rey y gran Señor, el Verbo de Dios, Jesús, el Cristo, está a la puerta, ¿lo crees? Nadie sabe, dice Mateo 24:36, nadie sabe cuándo, ni el día ni la hora, pero esto es lo que verdaderamente importa. Tu corazón, amado hermano, tu corazón dice, sí Señor, ven. Tu corazón está esperando y amando la venida del Señor. Cuando la puerta del monte del testimonio en la eternidad sea abierta y venga a arrebatarnos nuestro Dios y Salvador Jesucristo, llevándose a los sellados por su Espíritu para hacer efectiva esa promesa del Espíritu, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, comprada por su sangre. ¿Te acuerdas? Efesios 1:13 y 14. Es decir, la fe en Cristo que te permitió ver la gravedad de tu condición separada de Dios, que es santo y perfecto, a causa de tu pecado, de mi pecado, el cual nos condenaba al infierno, pero que por gracia recibimos la fe de Jesús, en que su muerte en la cruz fue el pago total para el perdón de nuestros pecados, y la vida de su sangre fue derramada en la cruz para hacer por gracia la paz entre Dios y los hombres, quitarnos de Adán, arrancarnos de la fuente de la muerte y ponernos en la fuente de la vida con Cristo Jesús en los lugares celestiales de donde también esperamos su venida, para que ya no solo posicionalmente estemos en los lugares celestiales, sino condicionalmente con cuerpos glorificados semejantes al de nuestro Señor, y le veremos tal y como Él es. ¿Tienes esta esperanza en tu corazón, hermano? O como aquel hombre de la parábola, piensa que su Señor ya tardó en venir y empieza a golpear a sus consiervos. Espero que no. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, para que la misma gracia que Dios tuvo para contigo, esa misma gracia sea multiplicada y el mensaje del Evangelio sea compartido con los muertos espirituales. No hay demostración más grande del amor de Jesús que predicar su Evangelio a aquellos inconversos, para que, si Dios quiere, reciban esa salvación tan grande que tú y yo hemos recibido, hermano. Recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo hizo primeramente con nosotros en la justificación. Aunque ahora degustamos de su gracia santificante y hasta de su gracia venidera, pero es importante que reforcemos esa confianza, esa fe que tenemos en que la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó totalmente por nuestros pecados. Nuestra salvación, quitando el pecado que nos separaban de la presencia de Dios y nos condenaba al infierno. El Evangelio que predicamos, a Jesucristo crucificado y resucitado, para salvación a todo aquel que cree, para el perdón de los pecados, la purificación total de nuestros pecados, amado hermano. Recordemos, borrando nuestros pecados y efectuando con la sangre de Cristo la purificación total de tus pecados, de mis pecados, para hacernos nacer de nuevo por medio de la fe en el poder de su resurrección. Jesucristo resucitó al tercer día y hubo más de 500 testigos presenciales y oculares que dieron su testimonio acerca de esta verdad. Jamás hallaron el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo resucitó y ahora tiene un cuerpo glorificado y regresará para arrebatar a su iglesia. Recordemos también, amados hermanos que esperan la final trompeta, así como un servidor, que cuando Cristo subió a lo alto, nos transfirió gratuitamente su justicia e introdujo su justicia en nosotros. Él cumplió toda la ley, Él vivió una vida santa y perfecta. Así como por Adán entró la muerte a todos, por Cristo entra la justicia a todo aquel que cree en Él.
para convertirnos en sus hijos por la fe de haber recibido y creído en su nombre la salvación por medio de la obra redentora que Él hizo en la cruz, porque solamente las nuevas criaturas serán arrebatadas. Los inconversos se van a quedar aquí en la tribulación y la gran tribulación. ¿Vives en este mundo para complacer tus deseos y satisfacerte a ti mismo, hermano? ¿El mundo y sus deseos te atraen demasiado o realmente estás experimentando? El mundo está crucificado para ti y tú estás crucificado al mundo y vivo para Dios. Acompáñame a Gálatas capítulo 6, versículo 14.